Bien, tenemos bases centradas. Como sabemos, las cargas que bajan por las columnas, que traen las distintas cargas de cada piso, llegan todas a planta baja o a un subsuelo, dependiendo del tipo de construcción que tengamos de edificio. Esa carga que viene por las columnas de planta baja es la carga con cada columna que trae el total de ese sector. Ya es la carga, digamos, última, la P última, que va a llegar ya al suelo de fundación. Para lo cual, de acuerdo al estudio geotécnico, a las recomendaciones del mecánico de suelos, nosotros vamos a disponer de distintos tipos de fundaciones, sean superficiales o profundas. Como ya lo hemos visto, tenemos las superficiales, la principal y lo más conocido son las bases centradas o excéntricas, es decir, bases aisladas. Tenemos las zapatas corridas bajo tabiques o bajo muros. Tenemos las plateas o vigas de fundación también, plateas combinadas con vigas de fundación, entre distintos tipos de sistemas de fundación. Y en las profundas hablamos en general de pozos romanos o pilotes de gran diámetro, micropilotes, etcétera. En este caso tenemos una fundación o cimentación superficial, una base centrada debido a que la columna descarga sus esfuerzos o su carga en la misma dirección, coincide la misma recta de acción con la carga o el esfuerzo del suelo, es decir, la respuesta del suelo a esa carga, están alineados. Es decir, nuestra carga P última baja por el eje de la columna, sigue por el eje de lo que sería el tronco de la base, que es este ensanchamiento de la columna. Nosotros tenemos la columna y luego tenemos el tronco, que en general tiene 5 centímetros más de cada lado, es decir, 2 centímetros y medio en cada extremo, de manera de poder apoyar una tabla. Una vez que se hizo la base y el tronco, se puede apoyar una tabla de hasta 1 pulgada o fenólico, lo que sea, para poder encofrar y hormigonar la columna. Digamos que es más por un tema de fines constructivos y al mismo tiempo para que el aumento de esta sección no perjudique a la base en cuanto a cuestiones como el punzonado o el corte. Al coincidir la recta acción de la carga P última con la reacción del plano de asiento, es decir, con la reacción que tengo en el suelo, estamos hablando de una base centrada. En el caso de medianeras, donde tenemos ejes medianeros, donde la columna está justo alineada con el eje medianero, pero la base no puede obviamente cruzar ese eje medianero, la reacción del suelo del plano de asiento no coincide con la P última, entonces el sistema pasa a ser de otro tipo, pasa a convertirse ya en una base excéntrica, por la diferencia, la diferencia que tengo entre las rectas de acción de la carga P última y la reacción del suelo. Entonces, en el caso de las bases centradas, donde coinciden, esto se debe a que nosotros tenemos una respuesta de todo el plano de contacto que tiene la base con el suelo. Todo el plano de asiento reacciona en forma superficial, limitando o equilibrando esa carga P última. Es decir, esta carga P última se ve equilibrado por todas las cargas que aparecen en el plano de asiento. Nosotros esas cargas las podemos resumir en una RQ, por ejemplo, ¿sí? Que sería la resultante de todas esas cargas del plano de asiento, que obviamente es coincidente con la P última, que es la carga que viene resultante, que viene bajando por la columna. El plano de asiento va a terminar siendo un área de contacto entre la base y el suelo, que es igual, bueno, a Lx por Li, por ejemplo, o puede ser A1 por A2 o A por B, eso es indistinto como la nomenclatura se utilice, pero no deja de ser un área. En este caso puede ser una base cuadrada, si la columna es cuadrada, de sección cuadrada, la base pasa a ser con un plano de asiento de sección cuadrada. Si la columna fuese rectangular, lo más conveniente es realizar bases rectangulares, o sea, planos de asiento rectangulares. La base tiene lo que se llama un talón, que es donde van alojados los hierros, con una separación, un recubrimiento, acá se puede ver. Luego tenemos una altura útil, D, que es entre el hierro y la parte superior de la base. D, o sea, la altura útil más el recubrimiento, pasa a ser la altura total, el H, de nuestra base. En nuestro medio la base la construimos
con lo que se llama como si fuese un tronco, una pirámide truncada, o sea, con faldones en forma de piramidal. En otros lugares, otros países, donde la mano de obra es más costosa que los materiales, se opta en general como una de las formas de solucionar estos sistemas en hacerlas totalmente sin estos faldones y ocupar todo con material, a pesar de que no es necesario, es decir, no se optimiza el material debido a que en el costo final es más costoso la mano de obra de la realización de los faldones frente al costo del material. Por lo tanto, tenemos en ese caso bases prismáticas, es decir, son cubos de hormigón. A los fines del cálculo de nuestro medio no se dificulta demasiado, sí hay que tener en cuenta que tenemos acá menos material, pero eso no significa que la base sea menos resistente. La base en este sentido lo que tiene es una optimización mayor, o sea, como sabemos el hormigón en este sector no aporta prácticamente nada a la resistencia de la base. Teniendo una carga última, PU, adicionándole acá en este caso epsilon, que es aproximadamente un 10%, que es lo que se estila utilizar, que lo que se hace es incrementar el PU que viene bajando por la columna para obtener, aparte del PU, la carga propia de la base, o sea, la carga propia de la base que va a llegar al suelo de fundación, el suelo que va a estar por sobre la base y las posibles cargas que hayan en la planta baja. Todas estas tres cargas, peso propio, peso del suelo y cargas de planta baja, llegan a la base, llegan al plano de asiento, por lo tanto hay que incrementar esta PU. En un principio, como no sabemos realmente cuál va a ser el plano de asiento, se estima en un 10% y luego al final de todo el proceso de cálculo de la base se debe verificar que la carga incrementada un 10% sea suficiente o realizar los cálculos con la base realmente con su peso propio y peso del suelo y demás, como corresponde. En general con el 10% ya queda cubierto. Dividiendo esa carga que viene bajando por la tensión del terreno, es decir, la carga por metro cuadrado o por centímetro cuadrado, es decir, carga sobre un área, que es el sigma t, que es la tensión del terreno, nosotros podemos obtener el área de la base. El área de la base, si la base pasa a ser cuadrada, el x y el y pasan a ser iguales, por lo tanto el lado de la base pasa a ser la raíz cuadrada del área directamente. Esta tensión del terreno es un valor muy importante que nos otorga el mecánico de suelos en el informe, donde nos dice la cota de fundación, es decir, a qué profundidad debe estar alojada esa base para obtener esa tensión de terreno. O nos da varias tensiones de terreno a distintas profundidades, recomendándonos a qué profundidad fundar, o nosotros decidiéndolo por un tema de costos, optimización, y, práctica y demás. Sabemos que cuanto más profundo vamos, más suelo vamos a tener que remover, la mano de obra se va a encarecer, el costo del traslado de los suelos sobrantes también. Por lo tanto hay que hacer un análisis y verificar qué es lo más conveniente. Tal vez una base a mayor profundidad implicaría menor hormigón, pero implicaría sí mucho mayor movimiento de suelo y encarecería el costo de la obra por ese lado. Eso se debe estudiar para cada obra que tiene sus particularidades. Una vez que tenemos el plano de asiento definido, nosotros tenemos que estudiar nuestra base. A los fines del cálculo la base va a estar sometida a flexión. Nosotros tenemos en cuenta que las cargas que bajan por la columna y pasan al tronco y llegan a la base misma producen, frente a la respuesta del suelo, van a producir momentos, o sea, van a intentar flexionar la base va a intentar, toda la losa inferior de la base, flexionarse, aparecen momentos en un sentido y en el otro. Acá pueden ver dibujados la distribución de momentos en el sentido de alrededor del eje X sería, o sea, los momentos en este sentido, alrededor del eje X, si esto es X y esto es Y. Acá en este caso ya vemos la base en perfil, de perfil, serían los momentos que se ubican en este sector, que vienen por debajo así, suben y bajan. Obviamente las cargas, donde las cargas llegan a la base, donde tengo los mayores momentos, y al llegar a los extremos es menor. Si nosotros invertimos la base, la giramos, colocamos el plano de asiento por encima, hacemos aparecer la carga de RQ, pero la mitad de RQ, o sea, tomamos la mitad de la base, la invertimos, utilizamos nada más que la mitad, y pensamos la base, este sector o este sector de acá,
faldón y talón, llegando al tronco de la base como un voladizo, como si fuese un voladizo, ¿sí? Como si fuese, como estudiamos los balcones, un voladizo, nosotros no tenemos ni más ni menos que esto. Tenemos nuestra base y la carga de RQ sobre 2, porque estamos tomando la mitad del plano de asiento, entonces la respuesta del suelo es la mitad. Y si la consideramos, el voladizo lo consideramos empotrado en la zona donde aparece la columna, donde el momento va a ser el mayor, donde el momento es el máximo en el borde de la columna, podemos estudiar cuál es el momento flexor máximo al que va a estar sometida esta base. Y de esa manera, en un sentido y en el otro, poder obtener los máximos momentos y de esa manera poder calcular la armadura a flexión, es decir, por momentos, con más conveniente o la que corresponde para la resistencia. Una vez que tenemos calculada la armadura, que tenemos dimensionada esta altura D también la calculamos para flexión, es decir, estimamos esta altura cuál tiene que ser para resistir ese momento, ¿sí? El talón va a estar definido más que nada por fines constructivos, por un tema de recubrimiento del hormigón y de facilidad de trabajo en esa zona, no por fines de resistencia. Por fines de resistencia lo importante es la altura y en este punto, que es donde el momento es máximo. Nosotros sabemos que la distribución de momentos es mayor llegando a la columna o al tronco y menor llegando a los bordes, hasta llegar a 0, como lo vimos acá. Por lo tanto acá, la altura esta del talón influye más que nada en lo constructivo. Una vez que tenemos altura y tenemos armaduras definidas, nos queda verificar el corte. Como tenemos flexión, tenemos que descartar de que el corte sea significativo y que haya que utilizar una armadura de alma, o sea, una armadura corte. Como pasa en el caso de losas, donde ni siquiera se coloca, la base termina siendo algo similar, pero hay que verificar que realmente no se necesita armadura de corte. Debido a la armadura que ya vamos a colocar a flexión, a la altura que va a tener la base, donde el agregado grueso colabora a resistir el hormigón, los esfuerzos de corte, no es necesario en general colocar armadura de corte. En caso de que la resistencia a corte no sea resistida por la base, lo recomendable es aumentar la altura D, o sea la altura total H, o el plano de asiento. En general con la altura ya se logra regular eso y cubrir el corte. No es conveniente utilizar armadura de corte para este tipo de bases centradas o excéntricas. En otro tipo de bases puede llegar a ser necesario. Se hace esa verificación justamente para que estemos del lado de la seguridad y sepamos que el hormigón solo ya está tomando las cargas de corte y no es necesaria armadura de corte. Verificado eso, se verifica algo que es muy importante en el caso de las bases, que se da también cuando tenemos entrepisos sin vigas, o sea, tenemos columnas y losas, y que es el punzonamiento. El punzonamiento es el intento de la columna o tronco de atravesar la base, ¿sí? De punzonarla y tratar de atravesarla, y para eso se estudia justamente un volumen similar al del tronco, pero ya dentro de la base. Se saca su superficie lateral, o sea, su perímetro y luego esa altura D, con ambos valores y tomando los esfuerzos tangenciales, se realiza un cálculo con el que podemos estimar si la base va a resistir al punzonado, si no va a ser atravesada por la columna. Es algo también muy importante, tan importante como el cálculo a momento, y para hacer esa verificación se tienen en cuenta justamente las dimensiones de la base, más que nada las dos dimensiones de la parte superior de la base y la altura D. En caso de que el punzonado no esté verificando, que la base corra riesgo de ser punzonada, al igual que en corte es conveniente aumentar la altura D hasta poder cubrir y verificar al punzonado. Y en caso de que la altura que haya que aumentar de sea excesiva, se aumenta un poco D y el resto de lo que se hace es aumentar la sección de la base en la parte superior de manera de tener mayor superficie de reacción, de contacto, mayores tensiones tangenciales que equilibren esas cargas de punzonado. Una vez que tengo verificado corte, tengo verificado el punzonado, tengo calculado el momento con el que yo puedo sacar las armaduras y puedo sacar la altura de mi base, la base ya está totalmente calculada, la base ya puede ser ejecutada en obra,
Se puede hacer si esto de lo que hablábamos antes, de verificar que este 10% realmente corresponda a las cargas serían de peso propio del suelo que está sobre la base y de planta baja. En caso de que el porcentaje ese sea del 10% o menor, ya la base queda terminada y si no hay que recalcularla.